Soy Emerson Tamaroni y les voy a hablar sobre la historia de la tabla periódica y después les hablaré de los dos elementos químicos que me tocaron, que son el plutonio y el hidrógeno. Primero, para empezar, ¿qué es la tabla periódica? La tabla periódica es básicamente un registro de todos los elementos químicos que hay con sus propiedades físicas y químicas, valga la redundancia, que estas se agrupan, se reúnen con las que tienen características similares. También se podría decir que es un trabajo colectivo y con esfuerzo que se ha ido mejorando a lo largo de los años. Ya después, cuando empiece con lo de la historia, entenderán el porqué. Pero bueno, todo esto empieza en el 1200 a.C., que como dato curioso, los elementos que se descubrieron, porque ya en Grecia existía registro de los elementos químicos, que bueno, para ese entonces nada más se sabía de la tierra, el fuego, el agua y el aire, como si fuera el avatar. Pero bueno, eso empieza en 1200 a.C. y nada más se tenía registro de esos cuatro elementos. Ahora les voy a hablar sobre, como tal, dónde empezó todo. Empezó a finales del siglo XVIII por el que se considera el padre de la química moderna, que se llama Antoine Lavoisier, que él clasificó 33 elementos en metales y no metales, así creando y sentando las bases para la nomenclatura química. Después viene este señor que se llama Jacob Berzelius, que él introduce el sistema de símbolos, pero claro, manteniendo la clasificación de Antoine Lavoisier. Y esto permitió que él descubriera nuevos elementos, como también aisló a uno que otro en el proceso. Después tenemos en 1829 a Wolfgang Verney, que él observó en tres grupos de tres elementos que compartían características similares o, bueno, propiedades. A esto vamos a llamarlo triada. Esto fue un gran avance porque presentó una nueva forma más sistemática de clasificar los elementos. Bueno, en 1862 tenemos a Alexandre Miller, que esta propuso una clasificación en forma de cilindro donde los elementos serían organizados por su peso atómico, pero de forma creciente. Y luego en 1869 llega Dmitri Mendeleev, que él es el que crea la primera tabla periódica, y así él crea claro, clasificando con su peso atómico, pero también dejando espacio para los nuevos elementos que no han sido descubiertos, y a su vez también creando la ley periódica. Después de revisar, pasaron como 3 años en ese transcurso, de que el mismo Mendeleev revisa su tabla, él ajusta los pesos atómicos y también reconoce la valencia de los elementos. En 1914 se reordena la tabla nuevamente, cambiando que ya no será por el peso atómico, sino que será por el peso, el número atómico. Esto lo cual responde muchas preguntas e inconsistencias que se tenían en ese tiempo e interrogantes. Y bueno, después, en el 2016, la UPAC aprueba los nombres y los símbolos de los 4 elementos que se descubren, que son el niobolón, que su símbolo es NH, y el moscovio, que su símbolo es MC, el oganesón, que su símbolo es OG, y el tenesón, que su símbolo es TS. En 2019, la UNESCO crea, o sea, internacionaliza el día de la tabla periódica. En la actualidad podemos entender o saber que la tabla periódica
se podría decir que es un cuadro que representa todos los elementos con sus propiedades químicas, su número de protones, todo eso. Pero también se le puede conocer como la tabla que tiene a todos los elementos ordenados por 18 grupos y 18 periodos, más lo que todavía faltan por descubrir. Actualmente son 118 elementos y cada uno está representado en la tabla y cuenta con su valencia electrónica. Y bueno, la importancia de esto es que la tabla periódica permite analizar y comprender elementos que no se encuentran en la naturaleza, así como entender el comportamiento de los elementos y permite fabricar y purificar sustancias químicas. Bueno, ahora sin tanto rollo les voy a hablar sobre los dos elementos que me tocaron. El plutonio, que su número atómico, como aquí dice, es el 94. Bueno, empecemos hablando del plutonio. El plutonio, como ya dije, el número es el 94, pertenece al periodo 7, está en el grupo de los anítidos, tiene un color metal grisáceo, a temperatura ambiente se encuentra como sólido y su punto de fusión es 380 grados centígrados y su punto de ebullición es 3228 grados centígrados. Este es muy tóxico, o sea, para manejarlo hay que tener mucho cuidado y mucha seguridad. Y se utiliza para combustible de reactores nucleares y así, y también para la creación de armas nucleares. Ahora tenemos el hidrógeno, que su número atómico es el 1, su punto de ebullición es de menos 252.7, su punto de fusión es de 259.7 y su densidad es 0.07 gramos por litros. Bueno, tenemos el peso atómico, que es este, y su valencia es 1. El símbolo es H, su estructura atómica y bueno, el nombre como ya todos conocerán. Este se utiliza en estado ambiente, a temperatura ambiente, se consigue, es gas básicamente, es incoloro y se utiliza para fuentes de energía limpia, para pilas de combustible y para la creación de amoníaco y refinación del petróleo. Gracias por su atención.